Bienvenidos a un nuevo tema de esta introducción a las Sagradas Escrituras. En la clase anterior pudimos reflexionar, profundizar, aprender más sobre de qué manera a través de la historia se fue formando el canon de la Sagrada Escritura, el canon de la Biblia, estos libros que hemos recibido en la Iglesia como inspirados por Dios a escritores sagrados que nos han hecho llegar esta palabra de Dios a través de estas letras, ¿sí? Hoy día vamos a hablar en un tema más bien corto, pero no por eso menos importante, que es el papel que cumple la Sagrada Escritura en la vida de la Iglesia. Ya nos lo decía el profeta Isaías de parte de Dios, que dice que así como la lluvia y la nieve descienden del cielo y no vuelven a él sin haber empapado la tierra, sin haberla fecundado, sin haberla hecho germinar, para que dé la semilla al sembrador y el pan al que come. Fíjense toda esta imagen del agricultor que ve la lluvia como una bendición que propicia que la semilla crezca y que él pueda cosecharla, y el trigo que luego será trabajado con sus manos y llegará a su mesa y a la mesa de su familia y a la boca de sus hijos en un pan. De esa misma manera hace un paralelo con la palabra de Dios, que dice Dios: así sucede con la palabra que sale de mi boca, ella no vuelve a mí estéril, sino que realiza todo lo que yo quiero y cumple la misión que yo le encomendé, ¿sí? Esta palabra de Dios que sale de la boca del Padre y viene a la tierra es, como nos recuerda el primer capítulo, la introducción, el prólogo del Evangelio de San Juan, es la palabra de Dios que se ha hecho carne en Jesucristo, ¿no? Entonces, evidentemente, la Escritura en la vida de la Iglesia es el centro, ¿sí? Una de las actividades principales de la Iglesia es llevar a los hijos que le han sido confiados por Dios, llevarlos también al conocimiento, a la escucha y al conocimiento y profundización de la palabra de Dios, especialmente la palabra de Dios escrita en esta Biblia, en esta Sagrada Escritura. Por eso Dei Verbum nos va a decir que para la Iglesia la Sagrada Escritura siempre ha sido objeto de veneración, tanto como lo ha hecho con el cuerpo de Cristo, ¿no? Tanto uno como otros son expresión de este Cristo, de esta palabra de Dios encarnada, ¿no? Jesucristo, que se ha quedado presente en la Eucaristía, también se ha quedado presente en la palabra. Por eso es que cuando vamos a misa, hemos escuchado decir en la misa tenemos dos altares: el altar del sacrificio, donde el cuerpo de Cristo, donde el pan y el vino se transforman verdaderamente, se transfiguran en el cuerpo y sangre de Jesucristo, y la mesa de la palabra, en la cual Dios nos habla y nos alimenta también con su palabra. Como dice el Salmo: para mis pies antorcha es tu palabra, luz para mi sendero. Entonces la palabra de Dios no es un accesorio más, sino que es realmente importantísimo en la vida del cristiano que camina por el mundo hacia la patria celestial, ¿no? Entonces la Biblia, en cuanto palabra pronunciada por Dios como mensaje de salvación, es uno de los más grandes regalos que le ha hecho Dios, que le ha hecho el Señor a su esposa, la Iglesia. Y por eso es que cuando nosotros nos acercamos a la palabra de Dios, y específicamente el pastor, el exégeta, ¿no? El que estudia la palabra, el que la interpreta, el que la tiene que bajar a los hombres para darle un mensaje a los hombres, debe superar algunas tentaciones, porque debe ser fiel a esa palabra, debe ser fiel a Jesucristo, que es la palabra de Dios hecho hombre. Y esto exige evitar algunas posturas que yo les voy poniendo a continuación. Una de esas posturas en cuanto a la lectura de la palabra de Dios es acercarse a la Biblia prácticamente como si fuera un cuento de niños, un libro. Y muchas veces, ojo que muchas veces los cristianos o los catequistas hemos cometido este error, y muchas veces la gente tiene esta visión de la palabra de Dios porque no la hemos sabido presentar de otra manera mejor, ¿sí? Hemos presentado a veces la palabra de Dios como si fuera un libro de cuentos más. Así como yo al niño le cuento
Caperucita Roja, Cenicienta y tantos cuentos infantiles que hay en la literatura universal, mostramos la Biblia como si fuera un libro de cuentos más, en donde hay un montón de historias bonitas en las cuales le decimos y le contamos al niño. Y entonces ese fabulismo no deja de casi poner a la palabra de Dios a la altura de Caperucita Roja. Yo también puedo enseñarles a los niños un cuento cualquiera de la literatura universal y tratar de sacar de él moralejas, ¿sí? Enseñanzas que les sirvan para su vida cotidiana. Y entonces, en definitiva, la Biblia es un libro más que tiene un montón de cuentitos que le pueden dar determinadas enseñanzas y moralejas también a los niños. Entonces no tenemos que reducir la Biblia a ese fabulismo, como si fuera una fábula, como si fuera un cuentito. Ahora bien, hago una aclaración. No estoy en contra de los libros en que presentamos la Biblia a los chicos adecuado a su edad y a lo que ellos comprenden. Eso no está mal. Lo que está mal es que lleguemos a la adultez pensando o viendo la Biblia con esos mismos ojos. O sea, es necesario que el niño, que el adolescente, que la persona vaya creciendo en su fe y vaya teniendo un acceso más maduro a la palabra de Dios. Tampoco tenemos que reducir la Biblia a un documento del pasado, lo que llamaríamos un arqueologismo. De la misma manera que un erudito, que un arqueólogo, digamos, académicamente y con un interés académico y de descubrimiento, se acerca, por ejemplo, a una pirámide del antiguo Egipto y lee los jeroglíficos y demás, simplemente con un interés intelectual, ¿sí? Pero que esos jeroglíficos poco y nada tienen que decirle al hombre actual porque son cosas del pasado, ¿ven? Entonces la Biblia queda arrinconada en un lugar de nuestra biblioteca, juntando tierras y arañas, porque es un libro más, es un libro del pasado que queda bonito tenerlo en la casa, pero está ahí, ¿sí? Siempre me llamó la atención, una vez que pude hacer un viaje al sudeste asiático, ver que en los hoteles de la India, en las mesitas de luz te ponen un Corán, una Biblia y un libro sagrado hinduista, ¿sí? Y la verdad es llamativísimo, ¿no? ¿Sí? Habla también de cómo, digamos, es un pueblo que tiene una cierta sensibilidad espiritual, pero digo, ¿ustedes han visto alguna vez en un hotel occidental que te pongan al menos la Biblia? No te digo que aparezca el Corán y también un libro hinduista, que a veces capaz que es más fácil encontrar uno de esos que la Biblia, pero digo, hemos reducido quizá en Occidente la Biblia a una cosa que es una cosa de beatones cristianos que van a la iglesia y nada más, y al resto parece que ya tampoco le tienen nada que decir. Por otro lado, también tenemos que evitar pensar en la Biblia como un cúmulo de doctrinas, lo que se llama el doctrinalismo, ¿sí? Eso de andar citando frases de la Biblia para echarle en cara al otro sus errores, su vida, sus pecados, su manera de pensar, ¿no? Andamos a bibliazo limpio, como decimos. Parece que usamos la Biblia para andarle pegando en la cabeza a los otros. Convertite porque acá dice que tenés que hacer esto, acá dice que tenés que hacer esto. No somos citadores de versículos nada más para adoctrinar y buscar adeptos, ¿sí? Nosotros, digamos, la Biblia, la palabra de Dios, busca en mí primero que nada una conversión de corazón. Aquello que nos dicen el miércoles santo cuando nos ponen la ceniza en la frente, conviértete y cree en el Evangelio. Es dar un paso más en la fe, esto que ya creo que ya les había dicho, de no solamente creo en Dios, sino que además le creo a Dios. Entonces busca la Biblia una conversión del corazón. No está la Biblia escrita para andar pegando biblazos y para andar pegando versiculazos a los demás para que se den cuenta de lo equivocado que están, ¿no? Eso lo hacen las sectas, no lo hace el cristianismo, el catolicismo. Y por último, tampoco reducir la Biblia a un moralismo, digamos. El cristianismo es el encuentro con una persona, no con un libro, ¿sí? No somos una religión del libro, como por ejemplo en algunas religiones emparentadas con el budismo y con el hinduismo, donde incluso llegan a adorar un libro, ¿sí? O en el islamismo, donde el Corán es el centro de
la religión, ¿no? Y el libro en sí mismo es una entidad, sino que nosotros, la Biblia, nos habla Dios en la Biblia, ¿sí? No es que nos hable de Dios, sino que nos habla Dios también a través de esas palabras y nos llevan nos hacen superar lo meramente físico, escrito, el papel, ¿sí? El libro en sí mismo. Nos hacen superar porque la palabra se hizo hombre, se hizo carne. Entonces, nuestro encuentro con la palabra de Dios es un encuentro con una persona. Eso es el cristianismo. Después vendrá un cambio de conducta, una adecuación a la moral cristiana, pero tiene que haber primero un encuentro con Jesucristo, un encuentro con aquel que es el otro. Eso es el cristianismo, un encuentro con Dios en definitiva. No es un listado de cosas a cumplir, ¿sí? Eso es un mero cumplimiento. No tiene arraigo en nuestra vida, tiene que hacerse carne también en mi vida ese encuentro con Jesucristo. Después vendrá la parte moral, si querés, pero no se reduce a un cumplimiento. Reducir todo a un mero cumplimiento es prácticamente un club, ¿sí? Tengo que cumplir determinadas reglas. No es eso el cristianismo. Entonces, estas cuatro posturas, el fabulismo, el arqueologismo, el doctrinalismo y el moralismo, y podríamos también seguramente ver muchas más, son posturas que las tenemos que tratar de erradicar para leer la palabra de Dios e interpretarla en el espíritu con que la ha leído e interpretado la Iglesia a través de 2000 años, ¿sí? No debemos olvidar entonces que la palabra de Dios no es solamente una palabra escrita en papel, no son símbolos literarios escritos en papel, no son letras nada más, sino que es una persona, es Dios que nos habla, es un encuentro con Jesucristo, ¿sí? Y entonces, obviamente, siempre teniendo como guía la Dei Verbum, la Constitución sobre la Divina Revelación del Concilio Vaticano II, nos subraya 3 acciones que tenemos que tener respecto a la Biblia, que se refieren a la lectura, al estudio y a la oración, ¿sí? Ya siempre la Iglesia nos ha instado y nos ha invitado a leer la Sagrada Escritura. Obviamente, en otras épocas las personas no tenían instrucción, entonces no había cómo leer la Biblia. Por eso, y además, tampoco la Biblia era un libro tan popular y tan barato de tener como podría ser en esta época actual. Hoy día, gracias a la invención de la imprenta y gracias a la popularización de la literatura impresa, hemos podido llegar a tener prácticamente una Biblia por casa, ¿sí? En todo el occidente cristiano, o al menos en la mayoría. Pero en otras épocas esto evidentemente no era así. Acuérdense los manuscritos que yo les mostraba en el tema anterior. Había que hacer una copia de la Biblia y no existía la fotocopia, evidentemente. Tampoco existía una imprenta, había que copiarla a mano. Y entonces era muy difícil que la gente pudiera acceder a los textos. Y además, así como se copiaba a mano, también las copias, depende de quién la copiara, tenía cierta validez o rigurosidad esa copia. Por lo tanto, era muy difícil que la gente llegara. Pero ahora el concilio nos insta a leer, ¿sí? A leer la Biblia, a conocer la palabra de Dios escrita. Ya San Pablo se lo decía a Timoteo en la segunda carta. Recuerda, tan importante que es el recordar, el aprender de memoria para el pueblo judío. Recuerda las escrituras que ya conoces desde la niñez, ¿sí? Porque allí hay salvación, allí hay sabiduría, y allí, mediante la fe en Cristo Jesús, vas a conocer más y a profundizar más la palabra de Dios. Y le recordaba que toda escritura está inspirada por Dios y es útil para enseñar, para argumentar, para corregir, para educar, ¿no? Pero para eso tenemos que conocerla, y para conocerla tenemos que leerla. Ya lo decía San Ambrosio, que había que ejercitarse cotidianamente en la lectura de la Escritura, y San Jerónimo también lo decía, leerla con frecuencia y aprenderla. Fíjense, a mí me llama mucho la atención a veces los hermanos evangélicos cómo conocen de memoria tantos versículos de la Biblia. El otro día leí una nota de un
de un ex pastor evangélico muy famoso que después se convirtió al catolicismo, creo que es Casanova de apellido, y contaba de qué manera él aprendía versículos de la Biblia, y qué bueno que es aprender versículos de la Biblia, porque eso hace que incluso en sueño uno se le venga la palabra de Dios, ¿no? O en cualquier situación de la vida aparecen esas palabras de Dios que hemos recordado para iluminar aspectos concretos de nuestra vida. Y San Jerónimo, San Juan Crisóstomo también se refiere incluso a la Sagrada Escritura como un método importante para que los malos pensamientos se vayan. Si uno está leyendo, los malos pensamientos se van, ayuda a las tentaciones, decía San Juan Crisóstomo. Y además que él advertía que ignorar la Biblia, ignorar las Escrituras, es una manera de ignorar a Cristo. O sea, si yo no leo la Sagrada Escritura, ¿cómo voy a conocer al Señor que me habla a través de la Sagrada Escritura? ¿Sí? Yo no puedo, o sea, para poder dar ese paso en la fe, esa maduración en la fe de pasar de creer solamente en Dios a creerle a Dios, tengo que conocerlo, tengo que leerlo, tengo que ver qué es lo que Él me quiere decir. El segundo paso que nos dice Dave Bergman es estudiar. Es muy bueno este esfuerzo que ustedes hacen, incluso en épocas de pandemia, de estudiar y de tratar de profundizar todo lo que tiene que ver con la Sagrada Escritura, porque esa es la finalidad, es estudiarlo para comprenderlo, porque acercarse a tratar de profundizar la palabra de Dios es como pararse en la playa y mirar el vasto océano. O sea, es inabarcable la profundidad y el contenido que tiene para nosotros la palabra de Dios, porque la palabra de Dios es eterna. Entonces es como arrimarse a la eternidad, ¿sí? Y por eso el concilio, en Dei Verbum 25, va a instar especialmente a los sacerdotes, a los religiosos, a los diáconos, a los catequistas que se dedican a transmitir esta palabra de Dios, a que parte de su ministerio sea personalmente sumergirse en la lectura y el estudio de la palabra de Dios, para que nuestra predicación no sea vacía o superflua. Pues si yo no escucho en el interior la palabra de Dios, ¿cómo voy a hablar de la palabra de Dios? Entonces es importante estudiarla, sobre todo para aquellos que tengan, y la lectura, ¿no? Para aquellos que tengan ese ministerio de enseñarles a otro la fe, ¿sí? Sobre todo los catequistas, aunque sea yo catequista de parroquia y tenga grupitos chiquitos de niños, es necesario que yo me sumerja en este océano que decíamos recién como ejemplo, para que yo pueda a los demás llevarlos también a bañarse en esas aguas. Y por último, la oración. ¿Para qué? Para hacer la vida, porque si yo no bajo ese estudio de la inteligencia al corazón, no la hago vida. Y entonces ahí se da el encuentro ese que decíamos recién, con aquel que es la palabra de Dios hecha hombre. Y así como María, que escucha al ángel y comprende de qué le está hablando, ¿por qué? Porque ella ya rumiaba, tenía dentro de sí la palabra de Dios, ya la había hecho oración la palabra de Dios. Y en esa oración, dice Dei Verbum, uno entabla un diálogo con Dios, ¿sí? Es a Él al que le hablamos cuando oramos, y es a Él a quien oímos cuando leemos o nos leen la Sagrada Escritura. Por eso, por ejemplo, en la iglesia es interesante el estudio y la práctica de lo que se llama la Lectio Divina, que es una manera de hacer oración con la palabra de Dios. Seguramente alguna vez lo han escuchado, lo han leído, estos 3 o 4 pasos de la palabra de la oración con la palabra de Dios: la lectura, la meditación, la oración, algunos agregan un paso más acá, y por último la contemplación, digamos, una lectura, por ejemplo, atenta de un pasaje bíblico sobre el tema, deteniéndose en cada palabra, tratando de descubrir qué es lo que, los detalles de qué quiso decir este personaje, qué es lo que estaría pensando, luego meditarlo, rumiarlo, tenerlo en el corazón, como hacía la Virgen María, ¿no? Recordar otros pasajes
de la Sagrada Escritura que pudieran estar relacionados con a ver qué dice, recordar además en la vida de la iglesia los santos, qué dijeron respecto a este tema, cómo lo vivieron, cómo lo llevaron a la vida, ¿no? Es como abrir 3 libros, dicen algunos. El texto que estamos leyendo, otros textos de la misma Biblia que me puedan hablar del mismo texto, y después otros textos o enseñanzas o fragmentos de vida de los santos o de la vida de la iglesia que también me puedan iluminar y profundizar mejor el texto al cual yo estoy acercándome. Y luego, por último, poner la mirada en Dios, la mirada fija en Jesucristo, hacer silencio en mi corazón para contemplar ese rostro de Dios que me habla, que ilumina aspectos de mi vida, aspectos oscuros, aspectos problemáticos de mi corazón y de mi vida, y que me habla Dios a partir de su palabra, para entonces sí llegar a este encuentro que hablábamos recién con aquel que es la palabra de Dios hecha hombre. Para concluir, en la teoría yo les he dejado un texto del cardenal Marc Aulét haciendo un comentario sobre Verbum Domini. ¿Se acuerdan que yo les había dicho que como un gran complemento a Dei Verbum está esta otra exhortación apostólica de Benedicto XVI que se llama Verbum Domini, que ilumina y profundiza muchísimo la Dei Verbum? Y allí, dice el cardenal Marc Aulét, llama la atención a cómo ante esta secularización que nosotros vemos en nuestro occidente cristiano, que en lugar de haber profundizado y haberse ido acercando por la palabra de Dios a este Dios que se ha hecho hombre y que nos habla en palabras humanas, se ha ido como secularizando, es decir, se ha ido despojando de Dios y volviéndose más hacia el mundo, ¿no? Y entonces, ante esta secularización, dice, la Iglesia responde con un nuevo anuncio de la palabra viviente de Dios en Jesucristo. Usa es muy buena esta palabra, la palabra de Dios viviente en Jesucristo. No es una palabra muerta, no es una palabra escrita en un papel, es una palabra de Dios viva en el mismo Jesucristo. Y eso nos va a llevar a una relación más personal, más contemplativa, y a una interpretación de la palabra en el espíritu y en la fe de toda la iglesia que escucha, ora y vive, ¿no? Esto de que creemos y lo que creemos lo anunciamos y lo que anunciamos lo vivimos, y por eso también lo oramos en la misma liturgia como oración de la iglesia activa hacia Dios y hacia los demás, ¿sí? Una manera de orar como María, también una María que oraba esto en su corazón, pero a la vez era dócil al Espíritu Santo, y eso nos va a llevar a la contemplación de este Dios trinitario que se nos ha revelado, ¿sí? Nunca podríamos haber comprendido ni sabido nada de la vida íntima de Dios, más allá de la fe del pueblo judío, que tenía muy claro que Dios era uno, ¿sí? Pero nunca hubiéramos comprendido la vida íntima de este Dios trinitario, que es familia, que es relación de personas y que nos invita a relacionarnos con Él, si Jesucristo no se hubiera revelado. Esa es la contemplación de este Dios trinitario. Y terminamos con la lectura de Dei Verbum 26. Dice, así pues, con la lectura y el estudio de los libros sagrados, la palabra de Dios se difunda, resplandezca, y el tesoro de la revelación confiado a la Iglesia llene más y más los corazones de los hombres. Como la vida de la Iglesia recibe su incremento de la renovación constante del misterio eucarístico, así es de esperar un nuevo impulso de la vida espiritual, de la crecida veneración de la palabra de Dios que permanece para siempre. Este es el espíritu también de este curso, que esta profundización en el estudio de todo lo que tiene que ver relacionado con la Sagrada Escritura incremente, acreciente mi relación personal con este Dios que me habla, con este Dios que ha salido al encuentro del hombre en la misma historia del hombre. No tenemos que hacer el esfuerzo de la Torre de Babel para llegar al cielo. Es Dios el que ha bajado a nosotros y ha salido a nuestro encuentro y permanece a nuestro lado, hablándonos a través de la Sagrada Escritura y a través de la vida de toda la Iglesia. Y hemos hablado durante
esta clase, durante este tema de María. Y vamos a profundizar en María, pero eso será tema de la próxima clase. Hasta entonces y muchas gracias por haber estado aquí.